mayor de los respetos. Qué tremenda intro que me mandé. Pero bueno, bien. Primeramente hoy de lo que vamos a hablar va a ser de este librito, ¿sí? Edipo Rey. Pero no vamos a hablar de la concepción freudiana, que me parece que ya medianamente todos sabemos cuando nos referimos a Edipo a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Es decir, que bueno, Freud termina universalizando que todos los infantes en una determinada etapa, en la etapa fálica, terminan teniendo ciertas fantasías inconscientes donde terminan rivalizando con su padre en el caso del niño y deseando a la madre, ¿no? Entonces, a partir de esto, bueno, Después esto se reprime, se disuelve y se crearía el super yo. sí, hay una buena salida. Y en la que te terminas identificando con el mismo sexo de tu padre y te terminas poniendo en esa posición. Nunca es algo que se resuelve completamente, siempre quedan distintos restos, digamos, que van a estructurar luego tu deseo en la vida adulta, tu forma de pensar, de relacionarte, etc., ¿no? Entonces, bueno, Básicamente hay toda una teoría y toda una interpretación muy interesante, por supuesto, del psicoanálisis freudiano, de Freud, que hace interpretación de la tragedia. Y bueno, a partir de eso él va generando toda una teoría, no lo toma solamente en 3 ensayos, sino que lo toma en un montón de otros textos, porque es una producción de ¿cuántos años? ¿En qué tiempo empezó a producir Freud la teoría? entre 1890, Pongámosle, y hasta 1930 y algo estuvo produciendo. Así que imaginemos, ¿no?, la cantidad de tiempo que estuvo realizando esto y pensándolo, por supuesto. Entonces, Obviamente hay cuestiones súper interesantes. Esto no es para desvalorizar la obra freudiana, no es mi intención, pero sí es para complejizar. Me parece que ahí por lo menos está mi foco, porque bueno, uno que quiere empezar a ser practicante del psicoanálisis y todo, ve que existen muchas críticas con respecto a esto, ¿no? Y por lo menos yo no quiero pararme en un lugar de decir, bueno, no, todas las críticas son boludas, no entendieron a Freud, no lo leyeron, etc. Que quizás hay en gran parte que sí, pero hay otras críticas que son muy, muy bien argumentadas, muy racionales y presentadas de tal manera que vos decís, apa, algo tienen que decir, ¿no? Entonces la idea es empezar a dialogar con las críticas, o por lo menos a mí lo que me interesa en mi práctica es dialogar con estas críticas, tomarlas, recibirlas, y ver qué se hace con eso. y no al contrario, no ignorarlas, porque van a seguir estando ahí, por supuesto, y son totalmente válidas. Entonces voy a tomar 3 tipos de críticas que se le realizan A la interpretación del Edipo freudiano. Está la primera crítica, y la voy a tomar de la antropología, ¿sí? Hay 2 autores, está Malinowski y está Levi-Strauss. Malinowski va a ir a las Islas Tribadón, si no me equivoco, algo así, voy a poner el nombre acá, y va a ver una cosita. una cosita muy interesante y que va a poner en apuros a Freud, me parece, que va a ver que existen sociedades que son matrilineales. Al referirse a sociedades matrilineales, va a decir de que la autoridad ya no está en el padre, sino de que ahora está en el tío materno, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver acá la autoridad con respecto al padre, ni el hijo rivaliza con el padre, ni nada por el estilo, ¿sí? Y lo que va a ver Levi-Strauss, va a ver de que en realidad Freud, al hacer esto, lo que está haciendo es universalizar un tipo de familia, que es la familia burguesa de Viena, ¿sí? Vienesa. Es decir, está universalizando a todo un tipo de familia Cuando en realidad en otras sociedades esto no sucede. La verdad es que no pasa de que el hijo rivaliza con el padre ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces acá es donde empieza el problemita. Sabiendo obviamente que Freud no era alguien que viajaba, no era alguien que se iba a otros lados. Freud vivió la gran parte de su vida en Viena, y que Viena es un lugar pequeño, no es un lugar gigantesco, ¿sí? Entonces ya desde ahí vos decís, Che, guarda, capaz que esto no es algo que sucede en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué habría que universalizar esto? ¿sí? Sino que más bien habría que tomarlo quizás con pinzas estos asuntos. No es algo que quizás le suceda a cada persona, a cada niño, y que eso ya estructura todo un tipo de aparato psíquico que el día de mañana va a formar nuestros deseos, cómo nos comportamos, qué nos afecta, qué nos angustia, etc. ¿sí?
Pasando a un lado filosófico, va a haber otra crítica que va a ser la crítica que hace Foucault, Michel Foucault. En La verdad y las formas de la justicia, Foucault va a decir que en realidad la interpretación que hace Freud a Edipo Rey es acotada y que es de otra manera la de Foucault. Foucault va a ver que en realidad lo que existe es el inicio de los procesos jurídicos. ¿Sí? Acordémonos que Edipo primero no le habla a los dioses, no le crea al oráculo, ¿sí? Sino que por el contrario empieza a indagar, empieza a investigar, empieza a buscar la verdad. Y ahí es donde Foucault dice, esto no se trata de deseo, no se trata de sexualidad, se trata de un procedimiento de la búsqueda por la verdad. Y esa búsqueda por la verdad es el inicio de los procesos jurídicos que hoy en día existen, ¿sí? En este procedimiento de búsqueda por la verdad, de esta indagación, de esta investigación, de esta búsqueda, lo que hay es que Edipo en sí no busca esta verdad, como dije, en los dioses ni en el oráculo, ¿sí? Empieza a realizar otro tipo de investigación, ¿sí? Empieza a preguntar, a buscar testimonios, a inducir. Entonces, el saber que tiene Edipo, obviamente es el que después lo termina destruyendo, ¿no? Es por lo mismo que por lo cual después se termina sacando los ojos y termina ya no queriendo ver nada, porque ya no hay nada en este mundo para ver. Entonces lo que existe, Foucault vería que existe una voluntad de saber. Hay una voluntad de saber. En este saber y en el que existe cierto descubrimiento por la verdad, ¿no? Y el psicoanálisis terminaría funcionando de esta manera, ¿sí? Puede llegar a terminar volviéndose un dispositivo de confesión. ¿En qué digo, no? En el confesarse, en analizarse, en buscar esa verdad que está dentro suyo. Y uno de los efectos negativos que puede terminar este dispositivo de confesión, este dispositivo de buscar esa verdad en sí mismo, puede terminar que apuntaría a una normalización. ¿Sí? Porque muchas veces se tendría que pagar el precio por decir esta verdad. Y esta verdad causaría angustia, causaría diagnósticos, la patologización, la marginalización, la exclusión, etc. Todo lo que con eso conlleva, ¿sí? Decir la verdad. Entonces, a partir de esto se puede volver un dispositivo de control, de disciplinamiento, de normalización, que es algo que Foucault tenía bastante cuidado con todas estas prácticas, ¿no? Entonces, por eso interpretaba al Edipo de otra manera. Y me parece que es totalmente válido y una cuestión que voy a decir, puede ser. Entonces, casi me olvido, el poder psiquiátrico, Foucault va a decir lo siguiente. El psicoanálisis puede funcionar desde mediados del siglo XX como el discurso de verdad a partir del cual es posible analizar todas las instituciones disciplinarias. Y por eso, si lo que digo es verdad, habrán de comprender que no se puede oponer como crítica de la institución o la disciplina escolar, psiquiátrica, etc., una verdad que se haya formado a partir del discurso de la familia. Refamiliarizar la institución psiquiátrica, refamiliarizar la intervención psiquiátrica, criticar la práctica, la institución, la disciplina psiquiátrica, escolar, etc., en nombre de un discurso de verdad cuya referencia sea la familia, no es en absoluto plantear la crítica de la disciplina. Por el contrario, es remitirse constantemente a ella. ¿Sí? Es un librito que lo recomiendo muchísimo, está muy bueno, sinceramente. Yo por suerte lo tengo marcado, cada tanto lo vuelvo a pesquear y siempre me parece un lujo, la verdad. Y sumado a estos autores, ¿no?, que he venido presentando, también hay otros autores que llevan esto más al límite, que van a ser mis queridísimos, por supuesto, yo los amo, Deleuze y Guattari.
Acá ya alguno habrá cortado el video y habrá dicho, no, yo esto ya no lo veo más, ya esto es cualquier cosa. Pero, ¿qué van a decir? Bueno, los psicoanalistas más por ahí rancios, los más ortodoxos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué van a decir Deleuze y Guattari de el Edipo? Bueno, van a tener una crítica gigantesca al Edipo por terminar convirtiéndose en un dispositivo de normalización tal como lo veía Foucault, ¿sí? En su obra El Antiedipo, que básicamente, bueno, el mismo nombre te lo dice, ya, ¿qué más querés? Ya, si ahí no la casaca están en contra de este Edipo, bueno. Sin embargo, ojo, ellos no dicen que Edipo, que la gente no venga con Edipo, no dicen que Edipo no existe, sino que dice que el psicoanálisis termina edipizando y refamiliarizando todo, volviendo todo a la familia, ¿sí? Entonces los objetos ya vienen completamente edipizados por la propia sociedad en sí. Entonces el psicoanálisis lo que le ha brindado es todos los recursos, todos sus desplegamientos a toda esta sociedad que tanto nos quejamos, que hace mal, que genera angustia, que es muy complicado vivir en esta sociedad individualista, etcétera, con todo. Bueno, ellos lo que dicen es que el psicoanálisis en sí, en su manera más perjudicial, le brindó todas las herramientas para mantener esto. Entonces, lo que van a decir Deleuze y Guattari, van a decir que el Edipo se termina transformando en un dispositivo de normalización, ¿sí? Ellos dicen que el deseo no se edipiza, no hay deseo edípico, sino de que los psicoanalistas terminan edipizando al Edipo para que entre justamente con todo su aparato teórico, su andamiaje teórico. Entonces siempre está la Santísima Trinidad, siempre está este triángulo de madre, padre, hijo. No me acuerdo, bueno, no, ahora lo voy a leer, no me acuerdo si era que decían de que el anarquista y el esquizofrénico, me parece que es que cuando le preguntan por Edipo, le dicen, ¿Edipo? No lo conozco. Son como los verdaderos que representan esto de no querer acoplarse con eso, no querer acoplarse con este familiarismo que propone, con trabajar con esta epistemología de la diferencia sexual, etcétera, que ahora también voy a tocar eso. Entonces, Deleuze y Guattari van a decir que Edipo de alguna manera sirve como para explicar cualquier problemática que pueda llegar a existir, política o social, en términos familiaristas. ¿Sí? Entonces, si vos sos muy rebelde, es porque tenés un conflicto con tu padre. Si vos propones la rebelión y buscas ese tipo de rebelión, es porque hay algo no resuelto con tu madre. ¿Sí? Entonces, termina despolitizando cualquier forma de deseo que sea de manera libre, ¿no? Que se refiera a este deseo a cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales, ¿no? Lo termina despolitizando y diciendo, no, en realidad es con tu papá que tenés un conflicto, en realidad es con tu mamá que no resolviste esto. Entonces ya desde ahí dicen, bueno, la forma más nefasta que puede tener Edipo es que cae nuevamente en la normalización, que supuestamente quería escapar, que proponía un discurso que bueno, no era para nada un dispositivo de normalización del psicoanálisis, termina convirtiéndose en uno de los mayores. Entonces a partir de eso, bueno, van a tener bastante alejamiento. Pero con ese tipo de lectura. Ellos después proponen otras, ¿no? Que dicen no existe el inconsciente, no existe Edipo ni nada. Sino es que ellos ven al inconsciente más como una máquina, ¿no? Es algo, el inconsciente productivo. No lo ven como un teatro. Ellos dicen que el psicoanálisis, este tipo de psicoanálisis, ve al psicoanálisis como un teatro en el que se repite constantemente la figura de madre, padre, hijo, etc. Entonces ellos intentan elaborar toda una teoría, todo un andamiaje teórico que proponga otras líneas de fuga, diría de alguna manera. Y eso es súper interesante. Entonces, hay distintas frases que van a traer en el Antiedipo, que los voy a tomar. Me van a decir, di que es Edipo, o si no, recibirás una bofetada. El psicoanalista nunca pregunta,
qué son para ti tus máquinas deseantes, sino que exclama, responde, papá, mamá, cuando te habla. Incluso Melanie Klein. Entonces toda la producción deseante es aplastada, abatida, sobre las imágenes parentales, alienadas a las fases preedípicas, totalizadas en Edipo. De este modo, la lógica de los objetos parciales es reducida a nada. Vamos un poquito más. Va a decir, en cuanto a los que no se dejan edipizar bajo una forma u otra, el psicoanalista está allí para llamar a su ayuda al asilo o a la policía. La policía con nosotros. No porque por parte de Lacan se tenga otra concepción del psicoanálisis, hay que considerar como menor lo que en verdad es el tono dominante en las asociaciones más reconocidas. Vemos en verdad al doctor Mendel, los doctores Stefaner, al estado rabioso en el que caen y su llamada literalmente policial ante la idea de que alguien pretende escapar de la ratonera de Edipo. Edipo es como esos objetos que se convierten un tanto más peligrosos cuando ya nadie cree en ellos. Entonces los polizontes entran para reemplazar a los sumos sacerdotes. ¿Sí? Luego van a decir, ¿saben lo que hacen esos psicoanalistas que edipizan mujeres, niños, negros, animales? Nos gustaría entrar a su casa, abrir un poco la ventana y decir, huele a cerrado, a ver, un poco de relación con el exterior. Y hay una que a mí me parece genial, que acá son bravos los muchachitos, no, son complejos los locos. Van a decir lo siguiente, se nos dice, pero veamos, Edipo no tiene nada que ver con papá, mamá, es el significante, es el hombre, es la cultura, es la finitud, es la falta de ser, que es la vida, es la castración, es la violencia en persona. Destornillémonos de la risa. No hacen más que continuar la vieja tarea, cortando todas las conexiones de deseo para mejor volcarnos en papá, mamá, sublimes e imaginarios, simbólicos, lingüísticos, ontológicos, epistemológicos. En verdad, no hemos dicho ni la cuarta parte de lo que habría que decir contra el psicoanálisis, su resentimiento frente al deseo, su tiranía y su burocracia. Son heavy, yo les dije, son heavy, yo los amo, son complicados. Luego, para ir finalizando ya, a otra persona que me gustaría traer es a Paul Preciado, ¿sí? Que brindó una conferencia en el 2019 no me acuerdo, en París, bueno, la causa freudiana, no me acuerdo bien cómo era el lugar donde lo dio. Pero bueno, estaban todos los psicoanalistas súper reconocidos, con moño, corbata, ¿no? Todo como tiene que ser, fumando su habano, bueno, todo eso. Y Paul Preciado dio este librito, un discurso que no se lo dejaron terminar, y en el cual también muchos dicen de que los aplausos al final nunca supieron muy bien si era como tipo, che, bueno, ya está, sáquenla, listo, o si eran como, wow, guarda. Y a mí me dejó como, wow, guarda, porque dice cosas muy, muy interesantes sobre la cuestión de que, bueno, se elaboró en sí toda una concepción, una base, a partir de la epistemología de la diferencia sexual, que hoy en día ya eso está descartado, que no existe más, se quedaron en el tiempo. ¿Sí? Entonces eso es lo que Preciado les va a decir, básicamente. Muy interesante, muy. Y va a decir, seguir practicando el psicoanálisis con nociones de diferencia sexual y con instrumentos clínicos como el complejo de Edipo sería hoy tan aberrante como pretender seguir navegando por el universo con un mapa geocéntrico ptolémico, o como negar el cambio climático o afirmar que la Tierra es plana. Ha llegado el tiempo de sacar los rivales a la plaza y de colectivizar la palabra, de politizar el inconsciente. Entonces, por último, va a agregar,
el psicoanálisis se enfrenta en los próximos 20 años a una elección histórica sin precedentes. O continúa trabajando con la antigua epistemología de la diferencia sexual y valida de ese modo el régimen patriarco-colonial que lo sustenta, haciéndose por lo tanto responsable de la violencia que éste produce, o bien se abre un proceso de crítica política de sus lenguajes y sus prácticas. Yo, que no soy un pibe, no soy alguien extremadamente joven, pero soy medianamente joven, quiero empezar a que estas cuestiones me interroguen para tener una práctica mucho más fructífera de alguna manera y no seguir encerrándome y generando esto que el psicoanálisis ha hecho siempre, que es este dogmatismo, este elitismo, este narcisismo intelectual, este oscurantismo que se ha generado, ni hablar en el psicoanálisis lacaniano, el oscurantismo que se generó alrededor de Lacan es tremendo. Pero eso yo no voy a descartar de que no sea por Lacan, considero culpable también a Lacan, pero también obviamente hay todo un circuito, por ejemplo Miller, de que él tiene todo lo escrito de Lacan, entonces bueno, pero al fin y al cabo fue Lacan el que al pedo se lo dejó a él, pero bueno. Entonces Arevalo sacó cosas, además no se puede conocer la biblioteca, bueno, todas esas cuestiones que son, la verdad, se la jugó una muy mala pasada a Lacan, pero bueno, Lacan tampoco es que pobrecito, no hizo nada. Pero sí considero que Lacan intentó de alguna manera escaparse un poco de este dispositivo, esta forma de pensarlo, ¿no? Es un poco más abstracta la manera de pensarlo y bueno, para autores como Deleuze y Guattari o para autores como Foucault terminan volviendo a recaer lo único que con otro lenguaje, un poco más sofisticado, pero no termina de escapar al 100% de esa lipidación que hace. Así que bueno, nada, es el primer video medianamente largo que hago, porque estaba cansado de hacer videos en la red que más uso es TikTok, y estaba cansado de hacer videos de 5 minutos, porque obviamente no alcanzaba a explicar estos temas. Entonces bueno, nada, quería abrir un poco este canal, volverlo a retomar y ver qué les parece. Y bueno, nada, eso. Espero que les guste. La idea es continuar con esto. Así que bueno, si les gustó, obviamente me siento muy youtuber, pero bueno, se suscriben, me gusta, algún comentario. Y bueno, seguiremos en contacto. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.